Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su interés y bienvenidos a su clase de historia. La clase de hoy es una clase de tipo cultural. No vamos a ver eventos. Será una clase en donde se hablará en general de un fenómeno y en el caso de hoy es la guerra. Cómo la guerra cambió en el transcurso del medioevo. Cuando se habla de medioevo siempre tenemos la misma idea de guerrero, el clásico caballero cubierto de metal que ataca frontalmente y que es un guerrero que a veces se refugia en el castillo, luego sale. Es la imagen que tenemos de la guerra que llegó de la película, pero es normal, es lo que en las películas se ve. En la clase de hoy espero que terminando la clase se den cuenta que no es así, como que la guerra en el medioevo es sí una guerra hecha también por caballeros, pero es un poquito más complejo. Además, la guerra se transforma siempre y el medioevo es un periodo de 1000 años, porque desde la caída del Imperio Occidental a la caída del Imperio Oriental pasan 1000 años y a fuerza 1000 años es un periodo de tiempo que es suficiente para cambiar muchas cosas. Al inicio del medioevo, la guerra tiene una fuerte transformación en Europa y la guerra cambia en sus fuerzas, en sus contenidos, en las técnicas, en las motivaciones y esto como consecuencia de la más general mutación generada por el encuentro entre los latinos y los germanos. Los latinos son prácticamente lo que quedaba del Imperio Romano y los germanos son esos pueblos que llegan desde la frontera oriental y que penetran en Europa y dan origen a los núcleos que hoy llamamos países europeos. Cuando se habla de guerra, las gentes latinas y el pueblo bárbaros dan inicio a un diálogo que llevará a la formación de la sociedad medieval con un recíproco proceso de préstamos y de influencias. Cuando se habla de la unión del mundo latino con el mundo germánico, siempre es difícil entender quién dio qué y en qué proporción. Sabemos que los romanos y los germanos se unieron y se volvieron una sola cosa, pero muchas veces es difícil calcular quién dio más y quién recibió más. En el caso de la guerra, estamos más seguros porque en la guerra la contribución de los germanos fue mucho más grande. Y esto principalmente fue un factor sociológico. Verán, en el mundo latino, la guerra era solo una herramienta de la sociedad y era el Estado, el país, que utilizaba esta herramienta. En cambio, en las poblaciones de los germanos, toda la sociedad era modelada sobre la necesidad de la guerra. Entonces, en los pueblos bárbaros o de cultura germánica, la actividad de la guerra era la que creaba los equilibrios sociales, dando el poder a algunos sujetos que tenían más fuerza en el comando. Y estas personas eran llamadas duques o reges, que significa duques y reyes. Y esto volvía más sólido la estructura militar con unas formas de contrato de confianza entre los guerreros y los líderes militares. Estas se llamaban comitatus o trustis, que era prácticamente un cuerpo de guaruras, de guardias personales que rodeaban a la persona importante, que podía ser el rey de los germanos. Esto valía no solo por las sociedades germánicas que encontramos en la parte final del Imperio Romano, que son sociedades nómadas y paganas, pero este tema también vale para los reinos cristianos del inicio del medioevo, como son el reino visigodo, ostrogodo, los francos, los burgundos. O sea, estas sociedades que también se habían instalado en Europa, seguían compartiendo este modelo de cultura que veía la guerra como la base de la sociedad. Y esto se ve también en la estructura familiar y en la estructura militar que se encuentra en la familia grande, conocida con el nombre de clan. Entonces, la estructura misma de la familia parecía lista o preparada sobre la necesidad de la guerra.
Un ejemplo es el concepto de hombre. En la sociedad germánica, el hombre libre es el guerrero. El ser militar le da la condición de ciudadano a la persona de esta cultura. De la palabra arimano, que significa hombre del ejército, se traduce también como hombre libre. El único hombre libre que existe es el guerrero. La importancia de la guerra en la sociedad germánica se nota también en la onomástica. ¿Saben qué es la onomástica? Es la ciencia que estudia los nombres. Cada nombre obviamente tiene un significado. Algunos son bien bonitos, otros no tan bonitos. Y los nombres que son de origen germánica tienen casi siempre una raíz en la guerra. Por ejemplo, estos nombres. Ricardo, que significa poderoso, valiente. Armando, hombre de guerra. Roger, gloriosa lanza. Guillermo, voluntad de yelmo. Gerardo, lanza fuerte. Gertrudis, seguridad y lanza. Matilde, poderosa en la guerra. Entonces son nombres que ustedes también utilizan en México, son nombres de origen germánica y son nombres relativos a la batalla. Porque si te nace un hijo y la primera cosa que piensas, quiero llamarlo hombre de guerra, es porque quieres que obviamente sea un buen guerrero. Porque en la sociedad germánica un buen guerrero equivalía a un buen hombre libre. De esta cultura también se entiende el carácter de la agresividad que tenían la palabra Wut o furia. Y en la lengua de los godos se decía Wots a los envasados. Cuando se dice envasado, tiene que imaginarse como si, es como decir poseído, porque los guerreros germánicos y también los vikingos tenían esta posibilidad de sentirse completamente poseídos por la guerra y transformarse en unos animales. Obviamente es un animal metafórico, pero la presencia de la agresividad y de la furia es algo específico de esta cultura del norte y del oriente de Europa. Y la misma raíz de Wut, de Wote, lo encontramos en la palabra Wotan, que era Odín, el dios supremo de los vikingos y de varios grupos germánicos. O sea, la batalla y la guerra era el centro de esta sociedad. De todo esto, tal vez ya se puede entender más fácilmente la ventaja numérica que tuvieron los bárbaros cuando atacaron al imperio. El imperio romano era enorme y ustedes ya lo saben, pero por lo mismo tenía una enorme frontera y para defenderla tenían 500,000 de soldados, 500,000 soldados romanos que tenían que defender toda la frontera porque las fronteras naturales del Imperio Romano son solo el océano y el desierto. Toda la frontera oriental había que defenderla con los soldados. Entonces encontramos estos 500,000 soldados que distribuidos por todos los kilómetros de frontera se reducían a ser solo de 150 a 200 soldados por cada kilómetro. Ustedes dirán, no está mal. Sí, no está mal, pero calculen que cuando los bárbaros atacaban tenían grupos de 20 a 30,000 soldados. Y cuando se concentraba en un solo punto, estos 20, 30,000 soldados se encontraban a luchar contra solo 200 soldados y obviamente el resultado iba a ser muy mal. ¿Cómo podían los bárbaros tener toda esta gente? Simplemente para los bárbaros, cada hombre libre era un soldado. Cualquier varón de los 15 hasta los 60 era un posible soldado y también algunas mujeres. Entonces, era fácil porque cuando había la invasión del pueblo de tipo germánico, era en realidad una migración. Todo el pueblo se estaba moviendo y por lo mismo tenía una superioridad numérica. Obviamente los romanos estaban más preparados a nivel táctico y de estrategia, pero aún así la diferencia era tan grande que la frontera no se podía defender. ¿Entienden? Entonces, la conquista de los pueblos germánicos en Europa rompe el orden romano. En la época tardoantica, los romanos veían la guerra administrada por una clase de militares profesionales que están en las fronteras y estos se llaman limitáneos y otros que se encontraban en las ciudades se llamaban comitatenses. Los dos eran grupos de militares, los limitáneos y los comitatenses tenían un nivel de preparación diferente, pero
habían sido armados por el país, habían sido preparados por el país y comían gracias a los impuestos que el país recolectaba. Este tipo de organización muy precisa, muy jerárquica, fue destruida por la llegada de los bárbaros, de los alemanes o de los germanos, como los quieran llamarlos, y fue sustituida por otra orden, que es la orden de los guerreros granjeros. Prácticamente los germanos llaman a las armas todos sus hombres, y esto incluye muchas veces gente que jamás ha tomado una arma en su vida y son granjeros, guerrero, y que a veces son pequeños propietarios de tierra y que dependen de sus jefes que organizan las nuevas campañas de conquista. O sea, es una organización muy informal, poco preparada, no tienen armas, no reciben nada, cada uno por su cuenta. El ejercicio de las armas al inicio es monopolio de las poblaciones germánicas en el V siglo, pero con calma se difunde progresivamente también entre los pueblos que fueron conquistados. Y esto en paralelo con la fusión de los dos pueblos, con el pueblo latino o europeo y el pueblo germánico que acababa de llegar. Un ejemplo de esta difusión es como los dos pueblos, los latinos y los germanos, comparten la misma religión, que es la religión cristiana, y lentamente también los romanos empezarán a poder volverse soldados. Los complejos sistemas logísticos y administrativos de los romanos dejan de funcionar. Unas pocas cosas sobreviven. Por ejemplo, en la España visigoda existían todavía los anonarios. Los anonarios son los oficiales que tenían que recolectar y distribuir los cereales para el ejército. Pero este tipo de recolección, que es de origen romana, lentamente también desaparece. Entonces, todo el enorme sistema de burocracia romana se derrumba con la fusión con el pueblo germánico. También la preparación romana militar de los soldados, el entrenamiento, todo esto cae y es sustituido por el instituto germánico que se llama Bannum. El Bannum es la llamada a las armas. Prácticamente el rey mandaba sus representantes, sus embajadores, que eran llamados con el nombre latino de compulsores. Y estos compulsores tenían que explorar todo el país y llamar a las armas todos los hombres libres que luego tenían que enrolarse en el ejército. No tenían una uniforme, no tenían una buena preparación, no tenían un buen armamento. Prácticamente era un ejército de gente que no tienen ninguna experiencia y son pésimos soldados, porque en las primeras batallas siempre van a perder o se van a morir en las primeras batallas, porque por lo mismo que no tienen preparación, jamás han tocado un arma en su vida. El guerrero que era llamado a las armas tenía que dejar su tierra, normalmente acompañado por sus hijos, los varones, y si tenía, también acompañado por los gregarios. ¿Quiénes son los gregarios? Son los ayudantes, son las personas que dependen de esta persona, muchas veces por una relación de poder o una relación personal entre los campos que están cultivando, y estos gregarios tienen nombre diferente dependiendo del país. Se llaman antrustiones entre los francos, gardingos entre los visigodos y gesits entre los sajones en Inglaterra. Y una vez que llegan al campo de batalla, las armas que tienen son proporcionales a su valor económico y también su valor político. Prácticamente, quien vale menos en la sociedad tiene menos armas porque no puede comprarlas o no puede prepararlas. Y quien tiene más dinero llega a la batalla completamente armado. ¿Cuáles eran las armas? La arma de base de todos era el escudo. El escudo era el símbolo de la maduridad. Entonces, cuando el joven llegaba a ser adulto y era admitido a entrar en la batalla, le daban el escudo. Luego existía la armadura, que era prácticamente una túnica formada por anillos de metal. Entonces, no era una armadura a placas como están acostumbrados a ver en las películas, era algo
pesado, pero que podía permitir la entrada de las flechas. O sea, te protegía, pero hasta cierto punto. Luego existía la francisca, que es el hacha, que es de base del pueblo franco. Y se podía utilizar como arma en las manos o para poder lanzar la arrojadiza. Es un hacha de doble cara. Luego existía el ango, que es una jabalina. El saxos cramax, que era una espada de un solo filo, solo cortaba por un lado. El arco, que todos tenían. ¿Por qué? Porque es la arma más barata de todos. Si saben cortar bien la madera y tener una parte de cuero, pueden hacerse un arco. No es tan caro y no es tan difícil. Y las espadas simétricas de doble filo, que son las que normalmente se ven en las películas, en las batallas, son extremadamente raras. ¿Por qué? Porque son muy finas, son muy caras y por lo mismo pocas personas pueden permitírselo. Además, en esa época no había siempre la tecnología para poder hacerla fácilmente. A todo esto hay que agregar el caballo. La gente que tiene un caballo demuestra ya a vista que es muy rica. Y quien tiene el caballo seguramente tuvo también el dinero para preparar todo lo demás. Entonces, cuando estás en el campo de batalla, es muy fácil distinguir una persona de la otra del nivel social simplemente viendo cómo está armado o cómo no está armado, porque algunas personas llegaban directamente con el puro arco y con su ropa de siempre. Obviamente eran los más frágiles y los más sacrificables. Entonces, esta división militar es también la misma división política. Más poder tienes en tu pueblo, más será grande tu posición en el ejército. Entienden que es por eso que les dije que para los germanos la posición de la guerra en la sociedad era central. Para ellos era la misma cosa. La sociedad y la guerra coincidían. Pero en el campo de los germanos, más que hablar de jerarquía, hay que hablar de capacidad de atracción. ¿Por qué? Porque la jerarquía entre guerreros, generales, se formaba en la misma batalla. Era el carisma, era la capacidad personal de llamar la atención y de saber controlar un grupo. ¿Cuál es la táctica militar que utilizaban? Ellos utilizaban principalmente la táctica del cuneo o cuneus. El cuneus es la formación que pueden ver aquí y es una formación a punta en donde la parte central está un poquito más avanzada y el objetivo de esto es poder penetrar en el frente del enemigo y poder rápidamente terminar la batalla. El cuneus nunca terminó de utilizarse. Como pueden ver de esta imagen, es todavía utilizado en los cuerpos de policía cuando se enfrentan a alguna bronca, algún problema en la calle. Entonces es una manera inteligente de posicionar los soldados para intentar romper el frente del enemigo. Los soldados que estaban hacia el frente intentaban correr y romper el frente del enemigo y la batalla luego se transformaba en unas decenas de combates uno a uno. Entonces, en el mejor de los casos, la batalla termina rápido cuando el enemigo se espanta y se retira. Si la batalla no termina tan rápido es porque están aguantando y por eso los choques hacen que se rompe el frente y empiezas a luchar una contra uno, pero no tiene nada de glorioso. No vayan pensando cómo es la batalla de la película, en donde se ve dos personas que incluso hacen un diálogo y dicen muchas tonterías. No, la lucha promedio era de 1-2 segundos. Entonces, en el tiempo que tú recibías un golpe de espada, ya caías al piso y luego los demás te pisaban, así morías. Y si tenías suerte, sobrevivías y morías de infección después. Entonces, no era una gran suerte, ¿no? Pero no es que en todo el nivel del medioevo fue completamente abandonada la táctica y la estrategia. Todavía existía algún tipo de formación, pero se había prácticamente olvidado la poliurcética. ¿Qué es la poliurcética? Es el conocimiento que te permite atacar y conquistar una ciudad. Y esto es una ciencia porque
literalmente es una ciencia que tiene que estudiar la matemática, calcular cuál es el peso de las piedras que hay que lanzar. O sea, se necesita mucho conocimiento para poder saber cómo abrir una ciudad y conquistarla. Y por eso la poliorcética, esta sí fue olvidada por una parte del medioevo. Pero un rol central en la transformación de la sociedad tuvo el reino de los francos. Fue aquí, entre el siglo 7 y 8, donde se realiza un verdadero laboratorio de experimentación socioinstitucional. Prácticamente todo lo que es la sociedad europea del medioevo se debe a algunos experimentos que se hicieron en el reino de los francos al inicio del medioevo. Entre los núcleos de germanos que se establecieron en la Galia, o sea, la que hoy se llama Francia, empezaron a emerger un mix entre la organización privada de la fuerza militar y la administración de los patrimonios de la tierra, que llevará al nacimiento de las aristocracias guerreras y la relación de los vasallos. Prácticamente el gran soldado se volvió también dueño de mucha tierra, pero se unió a algunos valores que eran del Imperio Romano. Entonces, esta unión entre valores romanos y valores guerreros de los germanos dieron origen al clásico caballero del medioevo, que está conectado a otro guerrero o a otro conde o directamente al rey con una relación de vasallo. O sea que él jura de serle fiel y que cuando es necesario ya responderá a la llamada a las armas. Los protagonistas de esta transformación y de esta nueva organización son los pipínides o carolingios, que crean un grupo de gregarios guerreros que son las tropas de los vasallos. ¿Cómo hacen esto? Le conceden, les regalan grandes beneficios de tierra para poder luego reunir ejércitos más grandes y más equipados. Porque si tú le das buenos beneficios a un gran general, al momento de llamarlos a las armas, él tendrá mejores soldados y con casi toda la armadura completa. Estas tropas que son del vasallo son ricas y pueden permitirse también comprar el hierro, el acero y los caballos. Para que entiendan cuál es la diferencia y cuál es el precio. Un caballo tenía el precio de 10 bueyes. O sea, era realmente algo de lujo tener un caballo. Y siempre en esta época se desarrolla el estribo. El estribo es otro de los grandes cambios que permiten la gran temporada de la lucha a caballo, porque el estribo permite un control más seguro del caballero y que se caiga con más raramente, ¿no? El éxito de este nuevo modelo de lucha, que es el guerrero especializado a caballo y que es la tropa del vasalática, del vasallo, se puede ver en las conquistas de Carlomagno. Carlomagno logró reunir 15,000 soldados con el Banum y 20,000 caballeros. Y con esto logró prácticamente conquistar media Europa. O sea, el ejército que él tenía no era muy grande, pero era muy bien preparado y era superior a los ejércitos de su época. La especialización del militar dará también inicio a un nuevo modelo social. La época de las invasiones, que son invasiones húngaras, vikingas y de los sarracenos, provocará el aumento de las fortalezas en el continente. ¿Por qué? Porque es normal, cuando la gente tiene miedo, construye algo para defenderse o para protegerse adentro y evitar que la gente entre. El castillo responde perfectamente a esta exigencia de protección y también es una manera de demostrar el poder político sobre la población que se está defendiendo. Pero no vayan pensando que el castillo nació de un día a otro. O sea, nada nace así ya listo. Y también el castillo tuvo una evolución. El prototipo del castillo se llama mota. La mota es lo que están viendo ahora. Es prácticamente una colina artificial que se empezó a construir, a preparar entre el siglo X y XI y es rodeada, es una estructura a tronco de cono, como pueden ver, es como si fuera una pirámide cortada,
pero está rodeada por una protección, normalmente de madera y en casos donde había más dinero, de piedra, y esto permitía defender esta parte de colina. La mota actualmente todavía se puede ver en el norte de Italia. Muchos lugares del norte de Italia tienen el nombre de Mota, Mota di Livenza, Mota di Piave, son pueblitos. Y siempre en esos pueblitos que se llaman Mota, habrá una colinita como la que están viendo aquí, y es lo que queda de la antigua Mota, que era la estructura de defensa. Entonces, si están de turistas en Italia con el coche y de repente ven un pueblito que se llama Mota, ya saben el por qué. Ahí había una construcción que es el prototipo de los castillos, ¿ok? Con el tiempo, a esta mota se empezó a desarrollar otro tipo de estructura que es el mastio. ¿Qué es el mastio? Es una torre muy gorda, muy ancha, que prácticamente es el punto central de defensa. Pero este mastio luego empezó a ser rodeado por una muralla externa, y esta muralla externa empezó también a tener torres. Y las torres empezaron a ser conectadas con unos pasillos para pasar de una torre a la otra. Como pueden ver, algunos lugares de Italia todavía tienen castillos que se pueden explorar y se puede caminar como hacían los arqueros a la época. Entonces, como pueden ver, la mota se transforma en un castillo como una evolución de la torre. La fortaleza no es solo el castillo, sino también las ciudades, porque las ciudades más importantes empiezan a pagar y a construir un muro para defenderse. Entonces, no es tanto una iniciativa privada, sino una iniciativa pública. También algunas aldeas que eran parte de una curtis, no sé si se acuerdan que la curtis a la época era la hacienda de un noble. Algunas curtis empiezan a construir muras y torres, y algunos monasterios también, y además algunos puentes. O sea, cada vez que tienen fuerza económica y fuerza política, construyen algún tipo de defensa. Y este proceso se llama encastelamiento, es como decir que la Europa se vuelve llena de castillos. Como consecuencia, siendo que Europa empezó a defenderse con todas estas estructuras, en el medioevo resucita la poliorcética, que era esa ciencia que permitía atacar y conquistar las ciudades. Esta ciencia había sido olvidada con la decadencia de las ciudades romanas y la desaparición de los aparatos logísticos del ejército del tardo imperio, pero es reintroducida en el occidente gracias a la conquista normanda de los estados del sur de Italia. ¿Por qué? Porque en el sur de Italia las prácticas de cómo abrir y conquistar ciudades se habían conservado principalmente en libros y documentos, y entonces cuando los normandos conquistaron esa parte de Italia, recuperaron el conocimiento técnico y así la poliorcética regresó en Europa. ¿Cuáles son las armas que se utilizaban? Bueno, hay diferentes tipos. Existía el puente volante, llamado también arpa, que era este tipo de torre que permitía poner un puente para poder entrar en el castillo sin tener que romper la muralla. Estas eran también torres de acercamiento montadas sobre ruedas para moverlas más fácilmente, que tenían el nombre de gatas. Otras eran las tortugas, o también conocidas con el nombre de músculos. ¿Qué son? Son esta parte de madera con la punta en acero que era necesaria para poder golpear la puerta del castillo y luego, si posible, abrirla. Pero siendo que la gente del castillo no es idiota, cuando ven llegar a esta estructura empiezan a lanzar proyectiles, piedra, fuego, lo que tengan, agua hirviendo, y para poder defenderlos empezaron a construir con materiales ignífugos una protección para defender a los pobrecitos que estaban abajo intentando atacar. Tengo que destruir un cliché que normalmente se ve en las películas. En esa época no lanzaban aceite hirviendo por el simple hecho que era carísimo. Entonces, si un amigo te ataca, la última cosa que le lanzas son tus joyas.
En la época el aceite era tan caro que no valía la pena calentarlo y usarlo en contra del enemigo. Además, podías tener un resultado parecido si tú ponías a hervir el agua o si bombardeabas lo que estaba de madera con antorchas para que quemara. ¿Ok? Entonces lo del aceite es algo de películas, no es algo real. Otra cosa que se podían utilizar eran armas de lanzo. Por ejemplo, estas, de diferentes formas y tamaños, de muy chiquitas a enormes, que se llamaban onagras, escorpiones, o para lanzar las piedras, como son las catapultas, los dardos o las vigas. Y lo que están viendo aquí es la punta del desarrollo militar del medioevo. Se llama trabuco, trebuchet, depende del idioma, y el trabuco es una maravilla de la ingeniería. Es la evolución de la catapulta y tiene una manera mucho más calculada de darle un impulso a la piedra y por eso la piedra iba a ser lanzada mucho más allá. Y tienen que imaginarse que durante un asedio de una ciudad no había solo un trabuco, había varios. Puede imaginarse 15 de estas máquinas bombardeando todo el día la ciudad. O sea, lo que no destruían a nivel de arquitectura, destruían a nivel de pánico, porque la gente se veía caer estas piedrotas todo el día durante meses. Entonces era un arma increíble y fue rebasada solo cuando se desarrollaron los cañones, porque ya los cañones podían permitir un tipo diferente de tiro. Y si no es suficiente, tenían también guerra que podía pasar por abajo de los pies del enemigo, que son las minas. Las minas son trabajos de excavación que tenían que socavar segmentos enteros de muros del subsuelo o llevar de forma secreta a los sitiadores al interior de las fortificaciones. Estas minas entonces eran utilizadas para entrar en secreto, igual que como se ve en muchas caricaturas, o se utilizaban para construir una base de madera abajo y cuando se quemaba, hacía derrumbarse la muralla que estaba encima. Y esta era una manera de destruir la defensa del enemigo atacándolo por debajo. Pero siendo que la gente jamás es idiota, cuando se daban cuenta que se estaban construyendo una mina, desde adentro se construía una contramina. La contramina es un túnel que va en dirección contraria y que quieren alcanzarlos antes de que la mina alcance la muralla y así, si posible, matarlos abajo en el túnel o hacer que el túnel se caiga. O sea que también en esa época se estaba haciendo la guerra bajo el suelo. Estas prácticas empiezan a regresar en los siglos centrales del medioevo, después del 1100. Al mismo tiempo, la omnipresencia de la guerra y del peligro, sí, por un lado, obligan a hacer mucha defensa porque obligan a construir castillos, por el otro lado, obligan a tener una acción rápida interviniendo en varias partes de la frontera porque era una situación en donde el peligro estaba un día sí y el otro también. Y por lo mismo se desarrolló el cuerpo de los caballeros. ¿Por qué? Porque en la guerra del medioevo, en donde la época de las invasiones era más peligrosa, el cuerpo del ejército tenía que ser rápido y muy violento, porque tenían que eliminar un peligro y una semana después moverse a otro lado de la frontera donde iba a llegar otro ejército enemigo. Y es así como alrededor del año 1000, todos los centros de poder que estaban presentes en el Imperio Carolingio o después del Imperio Carolingio empiezan a crear o a ampliar a su caballería, al cuerpo de los caballeros. El pacto de los vasallos era la base de agregación de estos grupos. Los grupos de los caballeros se llamaban masnada. Y no solo los reyes, sino también los diferentes señores laicos y también los religiosos empezaron a contratar a estos caballeros para defenderse. Incluso algunos señores de castillos estaban disponibles, estaban listos a renunciar a una parte de sus tierras y a romperlas para poder darles una parte de tierra a unos caballeros que se habrían vuelto su cuerpo militar personal.
Prácticamente todos en esta época están invirtiendo en la creación de los caballeros. Pero no es la sola manera de construir un cuerpo de caballeros la de invitar a un soldado a tu tierra. De hecho, en esta época se preparan nuevas formas de creación del caballero. Y una de estas es tomar directamente unos niños que viven en tu tierra, claramente la gente que era más preparada o las que demostraban más fuerza física. Estos niños podrían también ser hijos no esclavos, no, de siervos, de la servidumbre, de los granjeros, o sea, la condición social de este niño no importaba mucho, pero si demostraba tener capacidades que lo podían volver un buen caballero, valía la pena invertir en este niño. Este niño era instruido, se le enseñaba a leer, a escribir, se le enseñaba el arte de la guerra, se armaba y se entrenaba militarmente. Y cuando este niño ya era adulto, era nombrado caballero. Y este era llamado caballero sirviente. Era mantenido en la casa del Señor, prácticamente vivía en la casa de la persona que lo había elegido y lo había preparado. Y tenía unas tierras que se le habían entregado como premio para su defensa. Y era el grupo de gente más fiel que tenía el señor de esa tierra. Y así en el siglo XI la exigencia militar provoca una increíble movilidad social. También, o sea, podía ser el hijo del guardia de los cerdos y aún así podías tener una buena carrera si demostrabas que físicamente estabas listo para ser un caballero. Aún así, los caballeros son inferiores a las exigencias, o sea, el clima de guerra y de miedo era tan alto que el número de caballeros nunca era suficiente. Y siendo que el número era muy pequeño, la única manera que tenían para cumplir con esta exigencia era aumentar la calidad del guerrero, porque si la cantidad no es suficiente, hay que mejorar la calidad. Y por eso llegamos a algunos casos de hiperpreparación, o sea, personas que renuncian a cualquier otra actividad y se vuelven completamente militares. Su único trabajo es ser guerrero, punto, nada más. Es algo similar a lo que se había obtenido en la época griega con Esparta, en donde había un cuerpo de militares que nada más hacía eso, eran guerreros y ya. Esto también provocó una transformación en el manejo de la lanza. La lanza es en absoluto el arma más antigua de la humanidad, porque una vez que ustedes empiezan a abandonar el bastón, es porque le pusieron algo en la punta del bastón y ya se transformó en una lanza. Esta lanza normalmente se utilizaba en una manera clásica que era atacar el enemigo desde el alto hacia lo bajo, porque si el enemigo estaba caminando, la lanza tenía que atacar hacia lo bajo. Y si se encontraba un enemigo que estaba él también a caballo, la lanza se utilizaba de manera horizontal, picando al enemigo, hasta que lograbas entrar con la lanza al cuello o bajo la axila, algún punto frágil de la armadura, y ya el enemigo se podía considerar como perdido. Pero este método de utilizar la lanza no era muy efectivo. Prácticamente la velocidad del caballo se cancelaba al momento de atacar, porque la persona bajaba la velocidad y con la lanza empezaba a picar a todos los que estaban a su alrededor hasta que o le golpeaban al caballo, o le golpeaban a él o lo lanzaban al piso. Entonces, esta manera no era muy efectiva porque el caballo corría hasta llegar a la batalla y luego se volvía inútil y luego empezaba a correr otra vez para escaparse de la batalla. La nueva manera de utilizar la lanza es esta, es la que se ve en todas las películas. La lanza se vuelve más larga respecto a como era antes y se posiciona bajo la axila, como pueden ver aquí. ¿Por qué se posiciona bajo la axila? Dos cosas. Primero, bajo la axila tienes un control más seguro de tu lanza. Es más difícil que se arranque o que se caiga. Segundo, siendo que tienes un brazo que te está manteniendo la lanza, repito, solo un brazo, el otro brazo está libre y está manteniendo las riendas del caballo.
Esto hace que los caballeros se vuelven una sola cosa con sus caballos. Y cuando el caballo corre con el peso del caballero encima, es prácticamente un tanque. Entonces, empiezan los caballeros a mantener esta nueva posición y crean otra forma de hacer la guerra, que es con el ataque frontal. Es la clásica escena que se ve en las películas, un chingo de caballeros con la lanza puesta en horizontal que atacan y el choque es tan fuerte que el enemigo normalmente rompe su posición y empieza a correr. Este tipo de técnica funciona porque muchas veces la batalla se resuelve en pocos segundos. Cuando no se resuelve con el primer choque, entonces sí, la batalla se regresa a ser lo que era antes. Cada soldado empieza a picar al enemigo con su lanza, pero el primer choque fue el que definió la batalla normalmente. Entonces, con esta nueva forma de hacer la guerra, se necesitan caballeros que sean extremadamente hábiles. Porque si de por sí es difícil correr a caballo, ahora imagínense correr a caballo cubiertos de una armadura con una lanza que tienes que mantener derecha y al momento del choque tú no tienes que caer y tu lanza no tiene que golpear al punto equivocado. Son muchas habilidades que se necesitan y es por eso que se crea la hiperespecialización del caballero. O sea que el caballero hace eso de trabajo, no tiene otra ocupación sino la de ser un buen caballero. ¿De acuerdo? Entonces la protección también es lo que lo define. Tiene la armadura de malla, que son esos anillos que no permiten, bueno, que defienden del golpe directo de espada. Tienen la protección, un yelmo en forma de cono y tienen una lanza que normalmente está de madera de fresno, que es larga 2,5 metros y puede pesar 15 kilos. Para poder hacerlo era necesario un entrenamiento continuo que empezaba desde que el caballero era un niño. La práctica del guerrero se vuelve entonces un privilegio de pocas personas. Las pocas personas que podían comprarse las armas y perfeccionarse o las que eran elegidas por una persona importante para ser un caballero. Y por eso los caballeros empiezan a separarse del resto de la sociedad. Los milites, porque así eran llamados los caballeros, los milites se diferencian de los inermes. Los inermes son los civiles. Seguiremos con el tema de la guerra en la Edad Media en la próxima clase. Si les gustó la clase, pueden darle me gusta, compartirla y suscribirse al canal. Los enlaces de Spotify están disponibles en la página del canal de YouTube y si quieren apoyarme también pueden encontrar el enlace de Buy Me a Coffee en el que pueden comprar café o una clase sobre el Imperio Sirio que es para los patrocinadores. Muchas gracias, hasta luego.